participantes, buenas noches. Continuamos con el diplomado de especialización en proceso contencioso administrativo y procedimiento administrativo sancionador. El tema a tratar hoy es medidas correctivas en el procedimiento sancionador, relación entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Para ello contamos con la presencia de un distinguido profesional. Es abogado egresado de la Universidad Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diploma de especialista en contrataciones del Estado por la Universidad Continental. Asimismo cuenta con estudios de Derecho Administrativo y Gestión Pública y diploma de especialista en arbitraje en las contrataciones del Estado. Fue abogado en la Dirección del Personal de la Asamblea Nacional de Rectores, ex asesor legal externo del Fondo de Salud de la Policía Nacional del Perú, FOPOL, que a la fecha se desempeña como asesor legal del estudio jurídico ASECODES. Tiene experiencia docente, capacitador en el curso de especialización de contrataciones del Estado, dictado por ASECODES en mayo a septiembre de 2009, instructor para el Servicio de Seguridad Privada de la Dirección de Control de Servicios de la Seguridad Privada, DIRCAMI. Artículos publicados, consultas y observaciones a las bases en el marco de la ley número 29873, recursos impugnatorios en el marco de la ley número 29873, el Tribunal de OXE, la revisión exhaustiva de las cartas fianza como obligación del Comité Especial, independencia, imparcialidad y deber de información de los árbitros, la potestad sancionadora del Tribunal del OXE y el principio del non bis in idem, entre otros. Por favor, pido un fuerte aplauso para el doctor José Rodolfo Gómez Lestado. Buenas noches a todos. Como estaba conversando ya con algunos de sus compañeros, pido la disculpa del caso, porque, bueno, en realidad, en la medida de lo posible he tratado de elaborarles unas diapositivas respecto del tema de las medidas correctivas, ¿no? Precisamente justo el día de hoy, hace en la tarde, me avisaron que el doctor, no me han dicho quién, no podía llegar, entonces me dijeron para tomar el tema. Independientemente de ello, ¿no? Me comprometo yo a enviarles en el transcurso de la siguiente semana un compendio de diapositivas respecto del tema a tratar más completo. Bueno, empecemos. Todos sabemos que el ser funcionario público pues implica que una determinada persona lleve a cabo una labor destinada a satisfacer las necesidades de personas. Pero esta labor se encuentra destinada y íntimamente ligada también al manejo de los fondos y recursos públicos de una determinada entidad, por lo cual este funcionario público tiene que llevar a cabo su tarea de manera eficiente y eficaz. Sin embargo, todos sabemos que en la actualidad, no todos, pero sí gran parte de los funcionarios públicos no llevan a cabo una eficaz función pública. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las veces llevan a cabo un accionar más personal que público, lo cual ha generado en varias ocasiones que sean pasibles de muchas sanciones por malas prácticas en el ejercicio de sus respectivas funciones. Es más, yo les pongo el ejemplo de las contrataciones públicas, debido a que soy especialista en el área, y que desde mi punto de vista el tema de las contrataciones públicas resulta aún más delicado en este tema. ¿Por qué? Porque se manejan los recursos públicos y están en constante trato directo, digamos, con las diferentes áreas de la administración, ¿no? Caso de adquisiciones, logística, entre otros. El tema de hoy, las medidas correctivas, está íntimamente ligado con el tema de la ética en la función pública. No solo la ética en la función pública, sino también el sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos y el control para los mismos. Entonces partamos de algunos conceptos operacionales básicos. Las medidas correctivas en el procedimiento sancionador se encuentran referidas pues a la ejecución de las recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República o
por el órgano de control interno. ¿Quiénes son considerados funcionarios públicos? ¿Cómo dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Control y de la Contraloría General de la República, la Ley 27785? Que el servidor o funcionario público es, para los efectos de esta ley, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ella o de ello ejerce funciones en tales entidades. Aquí se hace bastante mención a la relación contractual que hay por parte del funcionario público en relación con la entidad. A su vez, el Código Penal, en el artículo 425, establece que se consideran funcionarios o servidores públicos a los que están comprendidos en la carrera administrativa, así también a los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, en el caso del presidente, los viceministros o los ministros, vicepresidentes. ¿Quiénes son considerados funcionarios públicos? Son considerados funcionarios públicos todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con las entidades u organismos del Estado, y en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. A su vez, también la Ley Marco del Empleo Público, la Ley 28175, nos dice que el personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: funcionario público de elección popular, como ya lo mencionaba antes, el caso del presidente, los vicepresidentes y los congresistas; de nombramiento y remoción regulados, en el caso del defensor del pueblo, ¿no?, el contralor general, los magistrados del Tribunal Constitucional. También se incluye incluso a los magistrados de la Contraloría, de libre nombramiento y remoción, los ministros, los gobernadores, los empleados de confianza y los servidores públicos que se clasifican en directivo superior, ejecutivo, especialista y de apoyo. Hay un tema bastante discutido que ya se ha establecido a través de sentencias del Tribunal Constitucional, si es que los trabajadores que pertenecen al régimen de la contratación administrativa de servicios pueden ser considerados como funcionarios públicos. Sin embargo, el propio régimen, el decreto legislativo 1057, dice que no se encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa, y el reglamento, por su parte, el decreto supremo 075/2008, menciona que no está sujeto a las disposiciones del decreto legislativo 276. Sin embargo, creo yo que sí pueden ser considerados como funcionarios públicos a efectos de sanciones por parte de la entidad, en este caso del titular de la entidad. ¿Qué es la función pública? Bueno, la Constitución, en el artículo 39, establece que la función pública, o en el caso de los funcionarios y trabajadores públicos, están al servicio de la nación, y que el presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación, y en ese orden le siguen los representantes del Congreso, los ministros de Estado, miembros del TC, del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. A su vez, el artículo 40, que detalla la carrera administrativa, menciona que la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos también. Claro está que no desempeñan ese cargo o no están incluidos en esa clasificación aquellos que desempeñan cargos de confianza. El Código de Ética de la Función Pública menciona que, a los efectos del presente código, se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública. ¿Cuáles son los fines de la función pública? Se ha discutido también al respecto mucho sobre esto. Sin embargo, el artículo 3 nos dice que los fines de la función pública son el servicio a la nación. Como ya lo había mencionado
la introducción de la exposición, ¿no? Todo funcionario público tiene una labor destinada a la satisfacción de necesidades. Necesidades que están comprometidas con el servicio a la nación, el servicio a la ciudadanía, ¿no? Que son funciones que se desarrollan a través del manejo de los recursos del Estado. De manera que se logra una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. La Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, dice que la presente ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. Sin embargo, para toda sanción tiene que haber un tipo de responsabilidad. Y llegamos al tema de la responsabilidad y seguidamente al tema de la responsabilidad jurídica. Sin embargo, para definir claramente qué es la responsabilidad, primero deberíamos reconocer la existencia de un sujeto, el cual es responsable de un conjunto de funciones que a su vez derivan pues en una mala gestión y por tanto se va a derivar en un cierto tipo de responsabilidad. Entonces, ¿en qué radica la responsabilidad del funcionario público? En la acción u omisión de alguna de las funciones que le han sido destinadas al mismo por razón de reglamento interno o otro tipo de funciones encomendadas. Entonces, habiendo definido ya ello, se podría manejar un concepto de que se entiende como responsabilidad las consecuencias de las acciones u omisiones en las que puede incurrir un funcionario público. Sin embargo, a nivel de Contraloría ya se está manejando mucho un concepto que es el de la responsabilidad o la responsabilización. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la obligación que asume toda persona de rendir cuentas por el manejo de los recursos económicos o los recursos públicos que maneja dentro de una determinada entidad. Son las diversas consecuencias, ¿no?, que un ordenamiento legal establece para todas aquellas personas que infrinjan una determinada norma prohibitiva también. Bueno, eso es lo de la responsabilidad jurídica. La responsabilización, como ya lo había dicho, es la obligación que asume la persona que maneja fondos o bienes públicos y cumple con responder a otros sobre la manera como ha llevado a cabo sus tareas. Bueno, a manera de reflexión, en todo caso, aceptar la obligación de ser responsable moralmente se convierte en la guía de nuestra conciencia, que en gran medida refleja nuestras creencias y compromisos sociales, culturales, religiosos, ideológicos, entre otros. En conclusión, ¿qué es la responsabilidad? O en todo caso, ¿qué es lo que se necesita en la administración pública? ¿Necesitamos responsabilidad o responsabilidad? Bueno, en este caso creo que lo que necesitamos es responsabilidad, ¿no? Funcionarios públicos que ejerzan de manera eficaz su función y que rindan cuentas respecto de la función que desempeñan. Y además de rendir cuentas, también informar si se han alcanzado los logros y los objetivos que se han encomendado en las diversas tareas que cumplen. Pero eso es en la teoría nomás, ¿no? Porque claro. Exacto, justo era lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Lamentablemente nos tocamos con una cruda realidad que es la de los funcionarios públicos que cumplen más una función personal que pública. Bueno, llegamos entonces al tema de las clases de la responsabilidad. Existen 3 clases de responsabilidad, aunque otros también determinan una más, ¿no? La responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa funcional. Hay otras doctrinas que mencionan también una responsabilidad política, pero sin embargo, por efectos de la cátedra, vamos a solo explicar estas 3 que son las principales responsabilidades. Bueno, la responsabilidad penal es el tipo de responsabilidad en la cual el funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, comete pues una determinada conducta que previamente se encuentra tipificada como delito en nuestro ordenamiento penal.
Al respecto, el capítulo 2 del título 18 menciona cuáles son los delitos que se encuentran tipificados en nuestro ordenamiento penal y que son cometidos por funcionarios públicos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, los delitos de peculado, los delitos de concusión, corrupción de funcionarios, entre otros. No obstante, lo mencionado en este apartado de nuestro Código Penal, es preciso mencionar de que no solamente son esos delitos los que se encuentran tipificados dentro de ese título, sino que también hay otros delitos, como el caso del artículo 321, que establece el tipo de tortura, que sin embargo establece un tipo de agravante. Y el agravante cuando este tipo de delito es cometido por funcionarios públicos. Así también el artículo 237, que establece la figura de la venta de bienes que han sido destinadas para donación. Bueno, para ilustrar el tema, ¿no? Voy a poner un ejemplo acerca de la responsabilidad penal. Supongamos que un funcionario público dentro de una entidad se le haya encomendado las labores de tesorería o caja, ¿no? Dentro de una dirección de economía. Y pues un día, pues más por problemas económicos, decide sustraer 2.000 nuevos soles de la caja. Entonces, lo primero que hay que configurar para establecer si hay un tipo de responsabilidad, en este caso penal, habría que configurar la identidad del sujeto, ¿no? Y que esa conducta del sujeto se configure como un determinado tipo penal. Entonces, habiéndose determinado que el funcionario pertenece a una determinada entidad, en este caso a la Dirección de Economía, y que su conducta sí se configura como un tipo penal, ¿no? En este caso que es el delito de peculado, obviamente hay una responsabilidad penal. Pero lo que normalmente nos preguntaríamos es cuál es el sistema o el modo de calificar esa responsabilidad penal. Los llamados a calificar a los tipos de responsabilidades son los jueces y eventualmente también los fiscales. Sin embargo, en el caso de las entidades públicas, como todos sabemos, la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el titular de la entidad es informar al procurador para que éste a su vez ejerza la defensa jurídica del Estado. Cabe precisar que mediante ley 29622, que es la ley que modifica la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, se determina que frente al hallazgo de determinada responsabilidad penal, el titular de la entidad puede oficiar directamente a la Contraloría General de la República para que se establezcan los tipos de sanción. Pasamos a la responsabilidad civil. Es el tipo de responsabilidad en las que incurren los funcionarios públicos cuando en el ejercicio de sus funciones generan un daño económico a la entidad. La responsabilidad civil, yo considero que más que una sanción se genera cuando hay una actividad generadora de un daño económico a la entidad. La afección o la afectación es netamente de carácter patrimonial, por lo tanto la sanción en consecuencia también tiene un carácter patrimonial, un carácter pecuniario. Sigamos con el mismo ejemplo del funcionario público perteneciente a la Dirección de Economía que un determinado día, por razones económicas, sustrajo 2.000 nuevos soles. Evidentemente ha generado un perjuicio económico también a la entidad, ¿no? Por la pérdida de ese monto dinerario. Entonces su sanción pecuniaria tendría que ser en ese sentido. La doctrina del derecho civil también reconoce la responsabilidad civil en dos clasificaciones, que son las más clásicas. La responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Entonces habría que determinar cuál es el tipo de responsabilidad que se genera en el ámbito de la administración pública. ¿No? Al respecto, la 9ª disposición final nos da la respuesta, que dice que la obligación del resarcimiento a la entidad o al Estado es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los 10 años de ocurrido los hechos que generan el daño económico. En este sentido, entonces podríamos concluir
que los funcionarios pueden incurrir solo en responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil en el ámbito de la administración pública es contractual. Y así llegamos a la responsabilidad administrativa funcional, que es aquella pues, en la que incurren los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones contravienen las normas del ordenamiento administrativo, jurídico-administrativo y normas que regulan procedimientos administrativos especiales, así como, por ejemplo, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que es una norma de ordenamiento especial que se encuentra dentro del derecho administrativo. Hay dos supuestos en esta responsabilidad administrativa funcional. El primero de ellos es cuando se contravienen normas de derecho administrativo o normas de derecho general que sean propias de la entidad. Por ejemplo, el reglamento interno de una entidad o la ley 276, 744, que son normas de derecho administrativo general. Y la segunda, que es para los casos en que los funcionarios públicos ejerzan estén ejerciendo una gestión deficiente. En el primer caso, el tema es bastante sencillo. Resulta pues que un funcionario es una función no de la manera en que se le ha encomendado, y para ver si la conducta, hay que simplemente determinar si la conducta es contraria a la normativa interna de la entidad o a la normativa del derecho administrativo en general. Sin embargo, en el caso de la responsabilidad por mala gestión, el tema ya se complica un poco, porque ¿cómo sabemos nosotros si una gestión es deficiente o una gestión es buena? En este caso, lamentablemente hay muchas entidades del Estado que no cuentan con los llamados indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión son muy importantes para establecer cuándo una función pública es eficiente o no. Al respecto también hay que mencionar la ley 29622, que modifica la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y incluye un artículo referido a la competencia de la Contraloría General. Nos dice que la Contraloría General ejerce la potestad para sancionar por cuanto son ellos quienes determinan la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema. Más adelante vamos a hablar ya sobre cómo se lleva a cabo este procedimiento administrativo sancionador. Entonces, habiendo ya concluido con la explicación de las tres responsabilidades administrativas, cabría preguntarnos, pues, si, digamos, ¿por qué si nadie puede ser sancionado ni juzgado dos veces por el mismo hecho? Esto nos lo establece el principio del non bis in idem. Si nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por el mismo hecho, ¿por qué existen tantos tipos de responsabilidades? Para que se configure el principio del non bis in idem tiene que haber una triple identidad: la identidad del sujeto, la identidad del objeto y la identidad de causa o de fundamento. Sin embargo, el principio del non bis in idem también dentro de la administración pública se desarrolla mediante la autonomía de las responsabilidades. Entonces, la pregunta sería si estaremos frente a una afectación al principio del non bis in idem. La respuesta evidentemente es negativa, por la autonomía de la responsabilidad. Se entiende como la autonomía de responsabilidad a las situaciones en las cuales las acciones u omisiones de un funcionario público o servidor público conllevan a más de un tipo de responsabilidad, llámese civil, penal, administrativa o funcional, siendo el caso de que cada una de ellas pueden y deben ser sancionadas independientemente, respetando el debido proceso. Entonces, como se puede apreciar, el motivo de la no afectación al principio del non bis in idem es que cada tipo de responsabilidad protege un bien jurídico distinto. Como protege un bien jurídico distinto, tiene un diferente sistema, digamos, de sanción, independientemente uno del otro. Y está en pleno respeto del debido proceso y del principio del non bis in idem.
Al respecto, yo les quiero contar una anécdota, o más que anécdota, es un caso que se viene discutiendo a la fecha, pese a que la ley de contrataciones del Estado ha sido modificada, tanto la ley como el reglamento. Sin embargo, no se han advertido ciertas circunstancias que se han generado a nivel del Tribunal del Ocio. Y precisamente tiene que ver con el principio del non bis in idem. Les cuento el caso. Una entidad X presenta documentación falsa al Registro Nacional de Proveedores. ¿Quién se encuentra a cargo del Registro Nacional de Proveedores? La dirección del SEACE, que es el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado. La sanciona con una inhabilitación de 2 años. Y aparte de ello, otras digamos, normas correctivas, y también informa al Tribunal de Contrataciones del Estado. El Tribunal de Contrataciones del Estado analiza la vulneración al principio del non bis in idem y simplemente no sanciona a la empresa, y está en todo digamos, acorde con el derecho, porque se da la identidad del sujeto, que es la misma empresa, la entidad del objeto, que en ambos casos, bueno, bien, vendría a ser la presentación de documentación falsa ante el RNP, y la entidad de causa fundamento, que es la vulneración a los principios de legalidad, moralidad y veracidad. Sin embargo, hay algo que no se ha advertido por el Tribunal de Contrataciones del Estado, que es que, digamos, la potestad sancionadora establecida por reglamento únicamente y exclusivamente recae en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal del Ocio. Entonces, la dirección del SEACE no tenía por qué sancionar a esta empresa, sino simplemente informar y llevar los actuados al Tribunal del Ocio para que ésta sea recién la unidad que se encargue de sancionar a la empresa. El artículo 243 de la Ley del Procedimiento Administrativo General nos habla también de la autonomía de responsabilidades. Nos dice que las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa. Claro está, salvo disposición expresa, ¿no? Al contrario. Vayamos al tema de las sanciones. En el caso de las responsabilidades de naturaleza penal, como ya lo he mencionado anteriormente, estas son impuestas por los jueces, ¿no? Por los jueces penales. En el caso de la responsabilidad civil, no hay una sanción propiamente dicha, como ya lo he mencionado, sino que esta es de naturaleza pecuniaria, como consecuencia de que el funcionario ha producido un daño económico que tiene que ser resarcido por el mismo. Sin embargo, en el tema de la responsabilidad administrativa funcional, por Ley 29622, que rige lo del Sistema Nacional de Control, establece la potestad sancionadora para la responsabilidad mencionada, ¿no? Que recae en la Contraloría General de la República. Será ejercida por la Contraloría General de la República cuando éstas deriven de los ya muy conocidos informes de control. Dentro de los informes de control se menciona mucho el tema de las NAGU. ¿Qué son las NAGU? Son las normas de auditoría gubernamental. Esas NAGU constituyen un medio técnico para fortalecer y uniformar el ejercicio profesional del auditor gubernamental y uniformar el ejercicio profesional de los mismos, que permiten la evaluación del desarrollo y resultados de su trabajo, promoviendo el grado de economía, eficiencia, eficacia en la gestión de la entidad auditada. Hay dos tipos de informes de control: los informes administrativos, que están digamos, relacionados con las recomendaciones de gestión que hace la Contraloría, y con los temas de responsabilidad administrativa, que es la NAGU 440, y los informes especiales que recaen en la NAGU 450, que está referida a la responsabilidad civil, que es cuando hay un perjuicio económico, ¿no? Que no puede ser recuperado por la entidad auditada en vía administrativa.
y la responsabilidad penal, que se determina cuando hay indicios de una acción delictiva que previamente se encuentra configurada en el ordenamiento penal. Siendo esta la más importante, digamos, cuando durante la ejecución de la acción de control se evidencian indicios razonables de la comisión del delito, así como se evidencia un perjuicio económico, siempre que la entidad no pueda recuperar dicho perjuicio, en la vía administrativa, la comisión auditora, en cautela de los intereses del Estado, va a emitir un informe de control. Este informe de control tiene que tener un debido sustento técnico y legal. Volvamos al tema de las contrataciones. Cuando hay, digamos, controversias dentro de un proceso de selección, por ejemplo, de que, digamos, en una adjudicación de menor cuantía, que sea por exoneración, porque sea proveedor único, siempre está sujeta a evaluación de la Contraloría General de la República. En esos casos, cuando la Contraloría determina algún tipo de acción no concordante con el reglamento o la ley, lo que hace es emitir una notificación con una serie de acciones correctivas. Por ejemplo, si existe un fraccionamiento, tiene que, digamos, reivindicar en ese punto, ¿no? Y, digamos, elaborar, por ejemplo, un nuevo valor referencial, y siempre con la determinación de las responsabilidades. El tema de los informes de control por parte de la Contraloría, se dice que el carácter de prueba preconstituida de los informes de control. ¿Por qué preconstituida? Porque los informes de control, como ya les dije, tienen un previo examen técnico y un examen legal. Entonces se convierte en una prueba documental para el posterior proceso administrativo. Entonces este carácter de prueba preconstituida determina que las entidades se encuentran obligadas a iniciar sin dilación alguna los procedimientos destinados al deslinde de la responsabilidad administrativa funcional identificada. Entonces, vayamos al tema del PAS, del procedimiento administrativo sancionador. La ley 29.622 establece dos competencias: la competencia material y una competencia personal. La competencia material está designada por el procesamiento y sanción de la responsabilidad administrativa funcional por infracciones graves derivadas de los informes de control emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Cuál es la excepción? Que las infracciones leves se llevan a cabo por el titular de la entidad. Anteriormente, con la ley 775, esto no era así, ¿no? Todo, digamos, las infracciones graves también se llevaban a cabo por el titular de la entidad. La competencia personal está relacionada para lo referida a que los servidores y los funcionarios públicos con prescindencia del vínculo laboral, contractual, o sea cual sea el régimen laboral que mantenga con la entidad, se va a aplicar el procedimiento administrativo sancionador para ellos. Disculpe, ese es el término administrativo sancionador, porque en la clase pasada el doctor Guzmán nos estaba diciendo que solamente se tiene que decir procedimiento sancionador y destierren todo lo que es administrativo. Estaba explicando eso, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí. Sí, ese es el término. Esa es la ley que ha dado la Contraloría General de la República. Porque el doctor dijo otra cosa. Sí, el doctor dijo, pero ese es... Guzmán no sé. Probablemente se haya estado refiriendo a la norma anterior que ya ha sido derogada por esta norma, ¿no? La ley 29.622. Que en su momento igual se las voy a alcanzar para que puedan leer toda la norma. ¿Cuál es la excepción para la competencia personal? Que las autoridades elegidas por voto popular, títulos de organismos constitucionales, autónomos y autoridades con prerrogativa y ante juicio no se encuentran dentro de los alcances de esta prerrogativa. ¿Cuáles son los organismos constitucionales autónomos? El Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional,
la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? La Fiscalía, el Banco Central de Reserva, la misma Contraloría. ¿Y qué autoridades cuentan con la prerrogativa del antejuicio político? Ya, como todos conocemos, lo establece el artículo 99 de la Constitución Política, ¿no? Dentro de los cuales están inmersos el presidente de la República, los congresistas, ministros, fiscales, entre otros. Es necesario también establecer y darles los alcances que menciona el reglamento de la ley 29622, donde entre una de las, digamos, las mayores novedades es la escala de sanciones, donde se establece la infracción grave, que es suspensión de 30 a 360 días calendarios o inhabilitación de 1 a 2 años. Con la anterior norma solo era la suspensión de 30 a 360 días calendarios, ¿no? Ahora es también la inhabilitación de 1 a 2 años, y la infracción muy grave es la inhabilitación de 2 a 5 años. Cabe mencionar que el inicio del PAS determina el impedimento de las entidades para efectuar el deslinde de responsabilidades por los mismos hechos. Esto también en relación con el principio del non bis in idem. ¿Cuáles son los órganos del procedimiento sancionador? Tenemos a la gerencia del procedimiento sancionador. La gerencia del procedimiento sancionador es la encargada de supervisar y conducir el desempeño y actividades del COI y del POS. Propone políticas, estrategias y lineamientos para la ejecución del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Del llamado PAS. También inscribe y anota en el Registro Nacional de Destitución y Despido las sanciones firmes que causen estado, entre otras atribuciones que se le han encomendado. El órgano instructor es el órgano encargado de iniciar el procedimiento, inicia y desarrolla el procedimiento, así también dirige y desarrolla la investigación y propone al órgano sancionador la aplicación de la medida preventiva. El órgano sancionador realiza las actuaciones complementarias que sean necesarias, o sea, tiene una función totalmente distinta del órgano instructor, puesto que ya actúa en base a las recomendaciones del órgano instructor y dispone de la aplicación también de las medidas preventivas. Y una de sus funciones importantes es la calificación de los recursos de apelación. Pasamos a ver entonces las fases e instancias del procedimiento administrativo sancionador. Se define o está determinado por dos instancias. La primera instancia tiene una fase instructora y una fase sancionadora, y la segunda instancia está determinada por el novísimo Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. La primera instancia establece un plazo de 180 días hábiles contados desde la notificación del inicio del procedimiento o del proveído de las indagaciones previas. Este plazo es prorrogable por 60 días hábiles adicionales, previa comunicación al administrado antes del vencimiento del plazo. Hasta ahí, ¿quién es el encargado de esta fase del procedimiento? El órgano instructor. Y la fase sancionadora establece un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del pronunciamiento del órgano instructor. Como ya mencioné anteriormente, el pronunciamiento del órgano instructor está determinado por las medidas preventivas que establece este órgano y las recomendaciones que le da para la imposición de la sanción al órgano sancionador. También existe una etapa de realización de actuaciones complementarias, determinando la suspensión en el cómputo del plazo. Como ya lo he mencionado, esta etapa está a cargo del órgano sancionador.
otro tema importante es la ejecutoriedad inmediata. Las resoluciones que imponen sanción definitivamente son de obligatorio cumplimiento y ejecutoriedad inmediata, desde que quedan firmes o causan estado. Y las medidas preventivas tienen ejecutoriedad inmediata desde su notificación, no estando sus efectos condicionados al que el acto quede firme o cause estado. Es decir, el órgano instructor que determina las medidas preventivas y las recomendaciones para el órgano sancionador, evidentemente hasta esta etapa todavía no hay una sentencia consentida o firme. Pasamos rápidamente al tema de la prescripción y la caducidad. La prescripción. La potestad para sancionar la responsabilidad administrativa funcional prescribe los 4 años de cometido o culminado el hecho, en caso fuera una infracción continuada, ¿no? Y el procedimiento sancionador caduca o no puede excederse los 2 años de duración computados desde la notificación de su inicio. Esos son los plazos de prescripción y caducidad respectivamente. Hay una directiva que me gustaría darles también el alcance de esta directiva. Que ha sido emitida con fecha 30 de diciembre del año 2000. Es la directiva número 14-2000, que está referida a la verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los procedimientos para la verificación y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes resultantes de las acciones de control. Yo le hemos determinado que dentro de los informes de control, en este caso el órgano instructor es quien da las medidas preventivas y las recomendaciones para la respectiva sanción. Esta norma también hay mención a la establece cuáles son los alcances de esta norma, ¿no? Y cuáles son las funciones que en todo caso tendría que cumplir el titular de la entidad, que es el encargado en este caso de las infracciones leves, siendo la Contraloría la encargada de las graves y las muy graves. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Las apelaciones de lo que el Tribunal Penalísimo o Tribunal Superior. El Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Sí. Esos son los procesos que se ven de instancias a nivel nacional, ¿no? Pero los gobiernos locales no tienen competencia para eso. Ese tribunal no tiene competencia para los gobiernos locales, ¿no? El Tribunal de Responsabilidades Administrativas, que está dentro del marco, digamos, de la Contraloría General de la República, ve, digamos, todos los procedimientos de todas las entidades del Estado. No, cuando hay una apelación pasa al tribunal, al novísimo tribunal de responsabilidades administrativas. Sí, claro. Ellos tienen jurisdicción a nivel para los organismos que tienen jurisdicción nacional, nada más, ¿no? Pero para los que tienen gobierno local y nacional, creo que no. Claro, ya te explico cuáles son los órganos del procedimiento. Digamos, empieza con el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que se derivan los órganos instructores, el órgano sancionador y todo ello. Pero esos tienen una actuación a nivel macro-región. Entonces entiéndase por ahí de que se ve a nivel de todos los gobiernos, tanto nacional, local y regional. Sí. Una pregunta, ¿el órgano sancionador y el órgano instructor son dos entidades distintas o es la misma administración
hay más administración que sanción. Dentro de la gerencia del procedimiento sancionador están estos dos órganos, el órgano instructor y el órgano sancionador. El órgano instructor, como ya les mencioné, es el órgano encargado de dictar las medidas preventivas, medidas que están destinadas a recomendar al órgano sancionador de qué manera va a sancionar o por cuáles son los hechos que va a sancionar. Propone la aplicación de medidas preventivas también y emite pronunciamientos respecto de la infracción cometida por el funcionario público. Posteriormente ya el órgano sancionador es el que realiza las actuaciones complementarias que son necesarias para la determinación de la conducta infractora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Quería darles algunos otros alcances también respecto del proceso administrativo sancionador. ¿Han visto ya ustedes el tema del Sistema Nacional de Control? Bueno, el Sistema Nacional de Control, hay que partir por el tema del Sistema de Control Gubernamental, ¿no? Se aplica sobre el funcionamiento de los sistemas administrativos. ¿Saben cuántos sistemas administrativos tenemos actualmente? Tenemos 11 sistemas administrativos. No se preocupen en anotar, porque yo igual voy a pasar estas copias. Los sistemas administrativos que tenemos en el sector público son presupuesto público, tesorería, abastecimiento, inversión pública, contabilidad, control, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, modernización de la gestión pública, gestión de recursos humanos y el endeudamiento público. Dentro del sector público, digamos, las normas de estos sistemas administrativos son de observancia y cumplimiento obligatorio. Y para los tres niveles de gobierno, tanto nacional, regionales y locales. De estos sistemas administrativos y del cumplimiento eficaz y eficiente de dichos sistemas en cada una de las unidades orgánicas de una determinada entidad, se va a determinar si en determinada conducta pudiese haber algún tipo de infracción o algún tipo de responsabilidad, ¿no? Llámese civil, penal o administrativa funcional. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que como eso concluido el proceso de estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo estaría enviado la día de... A más tardar el día lunes, eso estaría enviado. No sé si pudiéramos hacer una lista con sus correos o lo mando directamente a administración, no sé cómo creen ustedes mejor conveniente. Supongo que de ahí les van a tomar el examen. Sí, pero tenemos un día antes. Entonces yo se los envío el día lunes a más tardar. No, quita con sus correos.